Bienvenidos, ¿cómo les va? Charlando acá del Luquete. Estoy Paquita hoy. Todo el mundo está feliz. Gracias, gracias. A la humedad hay que ponerle buena cara. Y acá estamos. Me hice los rulos para Lili. Mamá en casa debe estar diciendo, ay, le queda mucho mejor así cuando se deja lacio, que le queda tan feucho. Equipo más que completo hoy, ¿eh? Miren quién volvió. Miren quién volvió. Y tiene tono de piel de primer mundo. Tenés, tenés color de afuera, mi amor. Ya nos vas a explicar todo. Pero antes les explicamos a ustedes todo lo que tenemos en el programa. Adelante, Martín. La presidenta Cristina anunció 400.000 créditos para construir viviendas. Es un plan hasta 2015. No habrá piso mínimo de ingresos. Las tasas irán de 2 a 14% y tendrán plazos entre 20 y 30 años. Nos vamos a ocupar de este tema. Sí, el Negrito te va a explicar todo. Y también tenemos el micro justamente de Enrique, del Negrito Vázquez. Y hoy con el tema forestación y aprovechamiento sustentable de la madera y los bosques. Hoy tenemos un invitado de lujo. Es actor, autor y director. Está protagonizando un éxito increíble en el multiteatro Toc Toc, no te lo pierdas. Es Mauricio de Ayub. Y nos chimentaron que está por convertirse en papá primerizo. Vamos a hablar de eso mucho más con él. Ahí está, mirá, wow. Y además, ¿cómo podemos hacer para cuidar nuestra capacidad reproductiva? Hay mucho mito en torno a eso. ¿Serán ciertos todos los cuentos que se corren? ¿Serán cuentos o habrá algo de realidad? Vamos a estar hablando de este tema con el doctor Felipe Joffre, jefe del servicio de ginecología del Hospital Rivadavia. ¿Tenemos alguna manera de prevenir situaciones? Hay edades que sean proclives a algunas cosas y otras, por supuesto que sí, de todo esto y mucho más vamos a estar hablando. Tenemos además el polémico fallo que obliga, la justicia obliga a vacunar a un niño, vamos a estar hablando de eso. ¿Cómo te fue, cosita? ¿La gente te extrañó tanto? Me imagino, no podían, no prendían la televisión, la apagaban, ¿no? Porque no estaba yo. Mentira, nadie te extraña. Mentira. Nosotros nunca. sí te extrañamos. Sí, No, pero pará. Te re extrañamos. Hay que decir las cosas como son. Y la Volvió gente también. el más grande, ¿no? Sí. Porque es del 40 y pico, es el más grande. No, del 20 y pico. Del 21. ¿Qué trajo? 22, No sé, creo. ¿qué trajiste? Preguntan los chocolates que llegaron todos mal, llegaron todos. Sí, no los vimos, ¿eh? Sí, todo mentira. Traje, pero no llegaron, va. chicos. No trajo ¿Cómo no nada, llegaron? trajo ganas. No, ¿Qué es no eso? En el avión Esa excusa. bajaron un poco derretidos, Pero es un rotos. cuento. Es un cuento. Te extrañé, No trajiste Cascarudito. nada. Me gusta tenerte acá de vuelta. Ya volvió. Y para toda la gente que preguntaba también por el Negrito Vázquez, el Negrito viene una vez por semana. Sí. No es que lo echamos durante el resto. Había gente preocupada por tu integridad. Sí, me imagino. Te lo juro. Tonto, te lo juro. Sí, en serio. en Vos lo serio. escondés en un Tenemos rincón. equipo rotativo, claro, para poder cubrir con diferentes miradas periodísticas los diferentes sucesos que nos involucran a todos. ¿Estás bien? Mejor Estás imposible. cansado, jet lag, ¿no? Llegué hoy a las 5 de la mañana. O sea que Bueno. dormí poco. Sí, estás hecho dormí pelota. poco. Vamos a empezar y hoy tenés que laburar, ¿eh? Hoy tenés la nota Sí, con Dayú, sí, así que sí. ponerse las pilas. Vamos a empezar con las vías de comunicación. Martíncho, ¿te parece? Claro que sí, página web del canal www.tvpublica.com.ar y tenés todo lo que necesitas ver, saber, conocer y aprender de nuestra señal. Buenísimo, la verdad que está buenísimo. El Twitter es @tv_publica. Nuestro Facebook es Consentido Público. Ponés así, mira, te voy a poner acá. Consentido, mira, ya apareció. Maravilloso. Y nuestro mail consentidopública@tvpublica.com.ar. Listo, Fede. Dijimos todo, vamos a comenzar hoy con el Negrito Vázquez y el plan de viviendas Procrear anoche, en realidad era la tardecita, Sí. tipo 7 de la tarde, cadena nacional, y un anuncio que fue muy bien recibido por varias razones, digamos, por la industria, por la necesidad que hay de viviendas y por lo que parece ser un plan Muy ideal, ambicioso, parece, sí. muy ambicioso y que pega en los sectores en los que nunca se ha pensado desde esta perspectiva. Por eso Es yo decir, decía de ideal. Hay gente la gente a la que está apuntado este plan de viviendas no soñaba, no podría nunca sacar un crédito de ninguna manera, salvo que el Estado se ocupe de eso. gente que no está bancarizada y que no necesariamente debe tener algún ahorro en el colchoncito. Vale decir, cero. La base, cero. No hay ningún prerequisito. Hay, por supuesto, ventajas en el momento de acceder al crédito, de obtener la aprobación. El que tiene un terreno, acá corre con ventaja porque hay urgencia por implementar el plan. No es esos planes que te dicen, bueno, vamos a ver cuando se llene un cupo. No, hay urgencia por empezar a implementarlo, para que la maquinaria se ponga en marcha. Es sorprendente la cifra que dio la presidenta acerca de lo que tiene la ANSES hoy, a diferencia de lo que tenía
cuando las AFJP fueron reestatizadas. De 98.000 millones de pesos, pasamos a más de 200.000 millones de pesos. Que viste que los diarios de oposición por lo general dicen ¿dónde estará la plata del ANSES? De los jubilados. De los jubilados, que eran los diarios, eran los dueños de algunas de esas AFJP que te cobraban el 30% de tus ahorros para cuidártelos, ¿no? Imagina, son los mismos que se quejan de un trapito que te cuida el auto y te pide 5 pesos. Te llevaban el 30% de tus ahorros para cuidarte la jubilación. Bueno, hay más de 200.000 millones de pesos ahí. Y esos millones se tienen que poner a trabajar. Y el tema es cero. Para decir, no hay que pensar, no hay que sacar cuentas, cuánto tenemos vieja, cuánto juntamos, cero. Y después la perspectiva laboral. Cero quiere decir, no tenés que tener un monto acumulado como suelen pedirte otros ni un bancos. chanchito, ni un colchón, ni nada. Exacto. Nada. E incluso el terreno, en el caso de que vos no lo tengas, que no seas propietaria, viene con la casa, viene con el crédito. Ahora, Negro, vos decías que el que tiene terreno ya tiene ventaja por la implementación inmediata. Claro, se presenta inmediatamente en la ANSES, puede averiguar en la ANSES, sí. www.anses.gov.ar/viviendas. Porque creo que acá hay que hacer mucho hincapié en lo que dijo la presidenta y cuál es el sentido. Está hecho para reactivar. Promover la construcción. Primera vivienda. Claro, y no la especulación No la casa de ir a hecha. comprar la casita. Claro, ese es un tema que me parece interesante para aclarar, que no es para el que quiere comprar un estrenar, uno que ya está Eso. construido o estos que ponen plata de pozo para hacer una... fideicomiso. Exactamente. Por eso yo hablaba de un estímulo enorme a la industria de la construcción, que genera un montonazo de trabajo. Tampoco sirve para departamentos usados, por más que sea tu primera para nada. vivienda. ¿Y en Para cuánto nada. tiempo Se van se a puede utilizar pagar? terrenos fiscales, además. Tenés toda la vida laboral para pagarlos. Una perspectiva de 35, 40 años, fácil. Esta mañana hablaba con el arquitecto Sorín, el ex decano de la Facultad de Arquitectura, que ahora está a cargo del Departamento de Vivienda de la Facultad. Y me decía que no hay en este momento en la industria instalada la capacidad de fabricar la suficiente cantidad de ladrillos, ni de bloques, ni de otros elementos necesarios para esta vivienda. Por eso es imprescindible que ir por etapas e ir quemando esas etapas. La primera te va a posibilitar que haya una segunda y una tercera rápido. Porque son casas, módulos pensados para poder ampliarse. Son un estilo de construcción que está pensado para poder ampliarse en un futuro. Vos hoy podés optar por tener un ambiente porque llegás a eso y al día de mañana podés ir ampliándola. Eso depende de la composición, por supuesto, de tu grupo familiar, de dónde sea la vivienda, si es en un gran centro urbano, si es en la periferia. No está pensado tampoco para las grandes ciudades solamente, como fueron algunos otros planes de vivienda en otra época. De manera que estamos ante un problema muy ambicioso. Y un interés bajo. El interés es tasa negativa, como dicen los Tasa financistas, negativa. porque es de 12 a 14%. Del 2 al 14. Yo tengo acá del 2 al 14. Del 12 2 al 14%. del 2 y es al 14, menos que la negro, inflación anual. Vos pensás, Dinero a 40% mínimo. pero en cualquier te lado puede vas a prestar sacar, un banco, en un claro. banco privado, Te presta ese tenés que precio. pensar, puede ser que, pero lo cierto es que es una tasa que en términos financieros es negativa. Siempre te va a ser negativa respecto del crecimiento inflacionario. Me apuntan acá que es del 2 Del 2, al 14, lo perfecto. confirman. Se van a utilizar además 1.820 hectáreas, porque decís, bueno, bárbaro, ¿de dónde ¿Dónde? sacan los terrenos? Son hectáreas fiscales, ¿verdad? Que han sido... Ferrocarriles, militares. Exactamente. En desuso y que de repente son un montón de hectáreas que no están siendo utilizadas para nada. Y realmente, si hay algo que escasea, es el espacio para poder construir también. Es increíble. Esos son los beneficios que tiene nuestro país al nivel territorial, digamos. Costó trabajo porque no querían decir algunos terrenos. Y el ministro de Defensa apretó clavijas y saltaron. Claro, ¿Aparecieron terrenitos? claro, porque muchos de estos, muchos terrenos. Tienen soja algunos. Algunos, no solo sé, No, son pero casi. donde hay un terreno hay soja, siempre. Están con apoderamiento, vale decir, hay un Ocupados, apoderado va. legal. No, se lo cedió el ejército Sí. a algún militar en su momento. Ajá. Y ese militar le está sacando provecho, Pero está no se sacando puede una renta. eso. Poderse se puede. No se debe. Estuvo Bueno. hecho. No Y se ahora, debe eso. ahora esto permite recuperarlo para el patrimonio público. Reiteramos la dirección de la página que, como corresponde el primer día, en el día de ayer, colapsó, como no podía ser de otra manera. Suele pasar, mucha visita, mucha inquietud. Ya está más ordenada la cosa y es www.anses.gov.ar. Allí te metes y te metes en donde dice viviendas. Y si querés ingresar directamente a la parte de viviendas es www.anses.gov.ar/viviendas-.
barra, como está allí en el graph, y ahí lo tenés, ¿ves? Cliqueas ahí, como te está llevando la página. Es súper sencillo y allí podés informarte de cuáles son las condiciones. Te van a dar un turno y en ese turno vas a tener un encuentro en el Banco Hipotecario, que es el banco que está en este momento armando toda la situación, y allí vas a poder resolver y quizás a lo mejor puedas tener tu primera casa. Está buenísimo, buena noticia. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos ahora? Se me perdió todo. Acá está. Ay, es el día del escritor. Ay, qué atento, el jet lag negro, estás como loco, la parabólica. ¿Por qué hoy es el día del escritor? Cuénteme, don Jáuregui. Bueno, es el día del nacimiento de... Mira, yo voy a decir todo lo que dice la biografía oficial de Leopoldo Lugones. Poeta, ensayista, periodista, político y yo digo polémico, absolutamente. Se lo toma como al máximo exponente del modernismo argentino y uno de los escritores más influyentes de la literatura iberoamericana. Primero, por esto es el Día del Escritor. Saludo enorme a todos los colegas. A los felicitaciones, muchas gracias. A un montón que conocemos, a un montón de periodistas, escritores también. A todos un saludo. Usted, Carvajal, también tiene. No me algo ahí considero escrito. escritora. Bueno, que pero uno no seamos publique un un libro no significa que no sea escritora. También, Sí. claro. Felicitaciones. Fundó ¿Qué la decía? Sociedad Argentina de Escritores. Y yo lo que voy a dar es este dato. Hace muy poquito encontraron una cantidad enorme de manuscritos de él que los recuperó la Biblioteca Nacional y van a ir al Museo del Libro. Bueno, hasta acá la figura de Lugones como la referencia del Día del Escritor. Como nobleza obliga, le cedo mi lugar al colega Quiroga para que hable de Lugones. Primero, tratemos de ser honestos. ¿Quién lee a Leopoldo Lugones hoy? Casi nadie. Esto es así. Podemos decir que escribió un libro tan importante como Lunario Sentimental, por ejemplo, que fue, como dijo Jáuregui, sin ninguna duda, el padre del modernismo en literatura, que Borges lo admiraba, aunque con reparos, ¿no? Porque un día hablaba muy bien y otro día decía cualquier barbaridad. Lo denostaba. Ahora bien, en el Día del Escritor, ¿no sería mejor? Es una pregunta que hago. Recordar al Juan José Saer, recordar los cuentos de Cortázar, los cuentos de Jorge Luis Borges, recordar el Manuel Puig coloquial y fantástico que tiene ese rumor, su literatura único, absolutamente único. Recordar escritores muy contemporáneos como Alan Pauls o Matilde Sánchez. Me parece que es un poco pasado de tiempo hablar de Leopoldo Lugones, que por otra parte apoyó el golpe de Uriburu con mucho entusiasmo, escribió La Hora de la Espada, y dijo que era la hora de la espada, que había que apoyar un gobierno militar, un golpe militar como ese. Me parece que habría que pensar el Día del Escritor desde otro lugar, y no desde evocar a Leopoldo Lugones, que, si somos sinceros, si vamos a mentirnos, está todo bien. ¿Quién lee a Leopoldo Lugones? Bueno, por eso no te pones ¿Quién lo lee? exigencia En cambio, o no, Roberto para- Ar, lo leemos, a Roberto Ar lo leemos todo el tiempo. A todos los que nombré los leemos. Cortázar, los Borges. lee la gente, claro, Cortázar, Borges. Su hijo fue el creador de La Picana. De La Picana. Igualmente, ahí discrepo, no, está muy bien Es el un dato dato que da. objetivo de el su hijo no biografía. tiene la culpa, porque también hay una nieta de Lugones nieta fue montonera. que fue montonera, Por eso. ¿cierto? Que fue mujer de Rodolfo Gunz, Pílula, ¿cierto? claro. La Pílula. Bueno, pero uno no puede evaluar la calidad de un escritor por la parentela. Y tampoco No, y por es lo que si- digo, y por eso tampoco digo por si que se el lee dato de la mucho, biografía se viene lee muy bien el mucho dato. o poco. Ahí Yo hay un discrepo tema, ahí ahí. hay un tema que es así. Si vos decís se lee mucho y es Paulo Coelho o es un mal Por escritor, eso, está con bien. ese criterio, Paulo Coelho ahora lo bien, podemos meter. Borges o Juan José Saer, no es que se lean una barbaridad, pero al día de hoy dicen cosas. O sea, uno abre un libro, cualquiera, lees Emma Suns, La Intrusa, digo, de Borges, y hay algo que te resuena totalmente Yo contemporáneo. leo siempre La Guerra Gaucha. En cambio, bueno, La Guerra Gaucha de Lugones es uno de los pocos libros muy buenos de Lugones. Romancero de Río Seco. ¿Te sabes algo? ¡Ja! A ver, un Es cordobés, dale, es cordobés. A ver, te escucho. A ver, ¿qué sabes saber? Dale, te escucho. Como una Flaminia Verga rompió el aire al soslayo y el firmamento entero se derrumbó en un rayo como un inmenso techo de hierro y de cristal. Es muy mala poesía eso. ¿Cómo la Es muy mala. Vos fijate la síntesis de un Borges cuando dice, definitiva como una estatua, su ausencia entristecer otros campos. El cerro Fíjate azul esa estaba cosa que fragante decís. de romero Eso es y en los horrible. profundos campos Eso es horrible. silbaba la perdiz. Nadie rebaje. Maravilloso. Mirá, La cuando descripción. Borges se queda ciego, escribe el poema de los dones, que empieza diciendo, nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros de la noche.
ahí hay un poeta fuerte. El otro flamígero. Es como un barroquismo innecesario. Un barroquismo que alimenta la especulación de lo que yo llamo belleza parasitaria, es eso. Estás en la Sierra de pura Córdoba. palabra, Pura obliga a vacunar a un niño. Sin Se nada. lo digo así, Sierra, no tiene se- nada de poesía, pero la familia se niega y la justicia ha actuado. Había que cambiar de tema y no quería romper el clima. Ah, perfecto. ¿Qué pasó, Marian? Contemos fuera de broma. Polémica porque hay cada vez más familias que sostienen que la vacunación en realidad es un negocio de las grandes multinacionales, de los grandes laboratorios, que en realidad a través de otro tipo de medicina se pueden prevenir estas enfermedades, que hay muchas que ya no existen más. Quienes la defienden te dicen no existen más porque existen las vacunas. En fin, polémica armada, situación, nenito que es en Mar del Plata, la justicia obliga a la familia a vacunarlo. Y la familia, bueno, presenta en la justicia, se resiste y finalmente llega el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ayer dictó este fallo donde, bueno, obliga a la familia a vacunar a este niño y si no lo llevan por su cuenta va a tener que ser llevado por la fuerza pública, digamos, es una obligación que tiene. Porque, ¿cuál es el espíritu de este fallo? Hace poquito discutíamos y conversábamos sobre el fallo que tenía que ver con el rechazo a una transfusión de sangre de parte de un testigo de Jehová. Y ahí lo que primaba era justamente, se argumentaba el artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que las acciones privadas de los hombres, y yo agrego de las mujeres, que no afecten a terceros, están, digamos, solo uno tiene que responder ante Dios, ¿no? Y en este caso, la familia alegaba también este mismo artículo, el artículo 19 de la Constitución. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, bueno, no es solo un derecho individual la vacunación, tiene que ver con una cuestión de solidaridad y proteger a la comunidad, porque en realidad uno se vacuna no solo para no contagiarse de una enfermedad, sino para evitar que los demás también se contagien. Es un tema de salud pública. Esto es lo que está argumentando la Corte, por eso la decisión apunta a que este niño sea vacunado con las vacunaciones que integran el programa oficial, ¿no?, de vacunas. A ver, hay otra cuestión también. No sé si recordarás que cuando tuvimos justamente la charla con este capo en bioética, Tealdi, el doctor Tealdi, que vino al Juan Carlos programa, Tealdi. hablábamos justamente de qué hubiera pasado si hubiera sido menor. Y me dice, el Estado, si es menor, debe actuar. Y en este caso sería algo similar. El Estado actúa protegiendo al menor, ya que considera que el menor no está siendo protegido por sus padres, porque hay vacunas que sí o sí tienen que ser obligatorias para todos los chicos. Sí, pero además el Estado no vela solamente por Claro. el menor, sino por el mal ese mayor. es el punto. Claro. Es evitarlo. Creo que el eje de la argumentación tiene que ver con proteger a la comunidad. Que el hecho de vacunarnos, o sea, ser obligatoria la vacunación, tiene que ver con proteger a la comunidad de contraer enfermedades. Una Si epidemia. todos nos vacunamos, no existen digamos, las vacunas contra las cuales nos prevenimos. Acá es interesante, la familia, bueno, seguía, como vos decías, medicinas alternativas a la alopática, en este caso homeopática y ayurvédica. Y por eso es que argumenta, no hay mucha gente todavía, es cierto, como vos señalabas, que hay algunos grupos de gente, es minoritario, la verdad, los que se resisten. Pero es terrible que tengan que llegar a la justicia. Seguramente, bueno, ahora va a tener que ir al hospital finalmente esta familia con su niño a aplicarse las vacunas y esperemos que lo haga, ¿no? Porque el espíritu es no es obligar a alguien, digamos, a no hacer algo que no tiene ganas, sino que estamos pensando en el bien común, en el bien de la comunidad, y este es el argumento principal de este fallo de la Corte Suprema. Sí, yo no sé también, no tengo demasiado claro qué pasa con los colegios, porque todo cuando uno anota a su hijo en el colegio, a uno le piden la libreta de exigen. vacunación, exactamente. No sé, como yo siempre cumplí con el calendario de vacunación, Claro. nunca estuve en el brete de que me mandaran de vuelta a casa diciéndome, señora, le faltan tal y cual vacuna. No sé qué pasa en el caso de que te falten vacunas o que directamente no lleven ninguna porque no estás de acuerdo con la vacunación. Sí, es un requisito obligatorio para inscribirte, sobre todo cuando se inicia el primer grado, te piden, evidentemente, si no las presentas, es posible que ocurra este tipo de cosas, que haya una intervención desde la asesoría tutelar, como fue en este caso en Mar del Plata, que fue la que inició la De demanda, digamos, diciendo, bueno, acá hay una persona que se resiste una familia a vacunar a su hijo, entonces debemos actuar. Y así fue la pulseada hasta que llegó finalmente a la Corte Suprema. Este jueves se van a cumplir 30 años de la finalización, exactamente de la finalización de la Guerra de Malvinas. Habrán quienes los recuerdan más, quienes los recuerdan menos. Yo me lo acuerdo, yo era chica y me acuerdo claramente de ese momento, de un momento de profunda tristeza, en realidad de caer en la cuenta de una gran ficción que se venía viviendo y con muchos pibes muertos en el camino. Lo cierto es que a partir de allí, a través de la sangre, se entendió que la única manera de llegar a cualquier reclamo es a través de la vía diplomática y por suerte es así. Va a viajar la presidenta de la Nación con un contingente de políticos para reclamar ante la ONU ¿qué?
Se va a presentar mañana ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, un comité creado en 1961, y es la primera vez que un jefe de Estado va a ir personalmente a presentar su reclamo. Nunca ningún presidente de ningún país se había presentado, había mandado ministros, embajadores, etc. La primera vez que un jefe de Estado va a ir y va a jerarquizar con su presencia este foro. Simultáneamente van a ir a manifestarse contra la presencia de Cristina Fernández de Kirchner unos kelpers, unos delegados de los kelpers. A decir que ellos están contentos con permanecer en una especie de limbo de autodeterminación, como un protectorado no denunciado así, no enunciado así, protectorado del Reino Unido, pero que quieren conservarse lejos de la soberanía argentina. Lo quiero vincular muy adrede con un documento que emitieron los llamados intelectuales de Plataforma 2012, en donde decían que a todo pueblo le cabe el derecho a la autodeterminación, así como nosotros en la Argentina continental tenemos derecho a la autodeterminación como pueblo argentino, los ciudadanos de las Malvinas tienen derecho a su autodeterminación. Y con ese argumento se van a presentar los kelpers. Quiero decir, ese es territorio argentino. No cabe el principio de la autodeterminación porque tendría que estar el pueblo argentino, que fue echado en su momento cuando los británicos colonizaron las islas, echaron a los pobladores argentinos que había ahí y los reemplazaron por gente que vino del Reino Unido. En 1984, Margaret Thatcher les dio la ciudadanía británica a todos, incluidos los chilenos que estaban viviendo en Malvinas y otros de otras nacionalidades que habían ido ahí a hacer servicio, en algunos casos hasta de limpieza de minas o de resiembra de los campos que habían sido afectados por la guerra de 1982. De manera que estamos ante algo que no se puede invocar de la manera que lo están invocando como autodeterminación de un pueblo que ha reemplazado artificialmente, ha suplantado artificialmente a otro que era preexistente en ese territorio. Pero lo que me duele es que un documento elaborado por intelectuales argentinos sea utilizado por los kelpers ahora para decir nosotros tenemos el derecho a la autodeterminación y hay gente en la Argentina que nos convalida. Recordá quienes integraban como parte de Plataforma 2012. Jorge Lanata, se me van algunos nombres, pero Beatriz Arlo, Gabriel Levinas, claro. Gente que en algunos casos es muy notable porque son muy buenos historiadores. Por ejemplo, Isla Sábato, Luis Alberto Romero, son muy buenos historiadores. Sí. Y Beatriz Arlo es un intelectual de primer nivel. Pero es lamentable que hayan llegado a esa conclusión y que ese documento sea lo que valida lo que ahora van a protestar contra el reclamo de Cristina Fernández de Kirchner por el derecho a la soberanía Argentina en Malvinas. Además de este reclamo, sí se va a realizar un plebiscito en las islas, ¿verdad? Para que también los kelpers, que es obvio lo que se va a contestar, con ¿no? esa base lo hacen. Están convocando un referéndum el año que viene para ver qué desean ser. Y ya son un protectorado y hay mucha más gente a cargo de la guarnición militar Malvinas que habitantes civiles de Malvinas. ¿Cómo te explicas que un sector importante del periodismo mantenga que no hay que molestar a los ingleses y que estén todo el tiempo teniendo el mismo argumento que los ingleses en ese punto? Pero ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo? Te lo juro, me parece tan simple como esto, Osvaldo. Yo no tengo argumentos de carácter racional, digo, es oponerse al gobierno. Bien, ojalá el reclamo entre la ONU funcione y puedan sentarse en una misma mesa a dialogar. Eso es ni más ni menos lo que pretende la postura argentina. Ojalá se logre una cuestión que parece tan loca como tener un diálogo. Vamos a una efeméride, Martínez. Un día como hoy, de alguna manera está encadenado con lo que venimos hablando. Pero el año 1974, ¿qué pasaba? 13 de junio se estrenaba La Patagonia Rebelde, película de Héctor Olivera, basada en el libro de Osvaldo Bayer, esta obra monumental, La Patagonia Rebelde, que editó Bayer del 72 al 78. A lo mejor, a esta altura yo digo, bueno, todos saben el argumento, algunos no lo saben. Es la historia de un grupo de trabajadores. Había bajado la lana, el precio de la lana y el precio de la carne de la oveja. La Patagonia es productora absoluta y de una economía basada en la producción ovina, lanar. Se quejan los trabajadores, hacen un plebiscito, se reúnen en fora y las autoridades del momento, en aquel momento, mandan al coronel Varela a reprimir este alzamiento de los, en aquel momento decían, anarquistas de la Patagonia. Ellos llegaron a contabilizar 1.500 asesinatos. Hay que decir las cosas como son, no digamos enfrentamientos, no. 1.500 asesinatos
crueldad absoluta, muy bien el Tolacterio en la película. Digo, para el que no llega al libro, vea la película que a lo mejor después llega al libro. Estas cosas son muy buenas. Y hay que decir otra cosa que es interesante. Varela fue muerto mucho tiempo después en un atentado. El coronel Varela, inevitablemente, alguno se la juró y se la dio. Ahora, esta es el peor pecado de Irigoyen. Así lo dicen todos los políticos, inclusive los mismos radicales. Por el silencio. El silencio de Irigoyen. Ante esta situación, Hipólito Yrigoyen, que encaraba un proyecto nacional y popular realmente, de un país que cambiaba de una forma de oprimir, de oligarquía al poder, y de popular, y ser popular y nacional, y tener el poder del pueblo en sus manos, este silencio le valió la crítica Claro, pero ahí te permanente. preguntás si realmente Irigoyen era Yo popular. dejo el ¿no? punto suspensivo. Digo, ahí te lo preguntás, porque un tipo Me lo como Varela torturaba personalmente porque le gustaba, Sí. me lo contó Bayer, a mí torturaba personalmente. Gozaba con la tortura, exactamente, gozaba con la tortura. disfrutaba. Hacía que los prisioneros cavaran su propia fosa y los después fusilaba. los fusilaba, que es un procedimiento que después aprendieron muy bien los nazis y los militares de la dictadura. Bueno, un día como hoy. Vale la pena, ¿eh? Hay que acordarse de estas cosas y verlas. Vamos a darle ahora la bienvenida al doctor Felipe Joffre, jefe de servicio de ginecología del Hospital Rivadavia, entre otros lugares. Bienvenido, doctor, gracias por estar. Gracias por la Y vamos invitación. a hablar de fertilidad. Pareciera ser que hay cada vez más casos de infertilidad o las parejas esperan más tiempo y por lo tanto es más complicado llegar al embarazo. Bueno, en realidad la estadística a nivel mundial es más o menos similar en los últimos años. Obviamente lo que vos decís es muy real. En general la mujer y el hombre tienden a buscar su fertilidad, a postergarla cada día más. Y A buscar el hoy, niño más tarde. Empiezan tardíamente, después de los 35 o 36 años. En general la población infértil a nivel mundial es entre el 10 al 15%. Por eso siempre se habla cuando una pareja nos viene a consultar, les damos más o menos un periodo de un año de búsqueda. Y al cabo de ese año, más o menos estadísticamente, el porcentaje de fertilidad que tiene una pareja por ciclo, o sea, en un mes que deciden buscar, es de entre el 18 al 20%. Sí, en su momento más fértil. O sea, en el mejor momento, una Cuando pareja estás que no tiene pipí, ningún cucú. problema, tiene entre un 18 y un 20% de posibilidad de embarazo. Y la gente cree que es mucho más alto. Exacto. Lamentablemente, el ser humano es bastante complejo y eso hace Ansioso. que... Bueno, eso aparte. ¿Y no hay factores ambientales que han causado que en el último tiempo haya más problemas de infertilidad? ¿Eso se ha demostrado? Bueno, hay varios estudios que están relacionados a lo que se llama la epigenética, lo que está alrededor de los factores ambientales. Por ejemplo, las dioxinas son factores que intervienen. Las dioxinas son productos de degradación de los hidrocarburos, que se fijan a las grasas y en muchos casos contaminan al ser humano, y esta contaminación produce, por ejemplo, entre otras patologías, la endometriosis, que es una enfermedad que está muy relacionada con infertilidad. Y se ha visto en estudios que se han hecho en monos que la inducción con dioxinas produce el desarrollo de la enfermedad, y al sacar la exposición a las dioxinas, la paciente vuelve, bueno, ¿Y en qué situaciones uno está expuesto Claro, a dioxinas? ¿dónde hay dioxinas? Contaminaciones ambientales, o sea, lo que vos tenés hoy, la contaminación ambiental que tenés, la polución, básicamente por todos los hidrocarburos, todo lo que sea contaminación por degradación de los hidrocarburos, la nafta y demás elementos. O sea, difícil de prevenir eso, porque estamos expuestos cotidianamente a ese Obviamente, tipo bueno, por eso es lo que vos decías en cuanto a que factores la gente ambientales. que vive en zonas, en las ciudades, en grandes ciudades, tiene mayor índice de presencia de esto. Y doctor- yendo, a ver, perdón, yendo a cuestiones que quizás sí podemos manejar, porque digo, plantearlo desde ahí es bastante complicado, como dice Marian, Totalmente. estamos todos involucrados. Pero ¿qué cosas ayudarían? Hay cuestiones en la alimentación que pueden llegar a ayudar a favorecer el terreno, por así decirlo, de la fertilidad. ¿Hay algo que podamos hacer En cuanto a la prácticamente? alimentación, te diría que es bastante relativo. Lo que sí es importante es lo que llamamos la preservación de la fertilidad. A Uno ver. debe pensar desde la adolescencia en cuidar la fertilidad de la mujer. Por eso el tema de los cuidados anticonceptivos, por eso el tema de tratar de evitar la exposición a reiteradas cirugías. Si la mujer hace un control ginecológico anual, esto le permite diagnosticar precozmente cualquier patología y evitar cirugías innecesarias, secuelas innecesarias, infecciones innecesarias, y todas estas cosas están relacionadas con la infertilidad. Entonces, vos tenés que pensar que hay patologías que tienen una incidencia entre el 30 al 50% en lo que son las causales de infertilidad. Entonces, si uno puede hacer esta preservación, nosotros podemos llegar a tener una población mucho más sana, y que, obviamente, en la medida en que la mujer busque un embarazo a una edad adecuada, cosa que es difícil porque hoy, por una cuestión social,
todos postergan por razones laborales, sociales, familiares o lo que fuera, hace que empiecen a buscar el embarazo mucho más tardíamente. ¿Hasta qué edad es el pico de fertilidad en una mujer? Hasta los 35 o 36 años. A partir de ahí empieza a decaer. Básicamente lo que decae es la calidad ovocitaria, la calidad del ovocito, del óvulo de la mujer. No me lo digas así, doctor, que Bueno, mi ovocito ya es una porquería. No, porquería no. Doctor. Pero hoy se pueden tratar con Botox, hay muchos elementos que podemos... No, hablando en serio, el tema de la calidad ovocitaria es un factor importante y esto hace que hoy muchas pacientes cuando llegan a los 41 o 42 años están en una situación realmente muy comprometida en la cual uno por más que intente no logra tener resultados. Ahora usted hablaba sobre estos controles periódicos, ¿no? Anuales, que es lo que nos enseñan y que hay que tratar de cumplir. ¿Qué otras cosas se pueden pensar para prevenir la infertilidad? Porque como usted dice, las parejas llegan a los 30 y pico de años, una pareja que están buscando, por ahí pasaron 1 año, 2 años y no quedaron embarazados. Y entonces, ¿qué se puede hacer en la previa? O sea, chicas que por ahí están mirando de menos de 30, ¿qué cosas, por ejemplo, el tabaco? ¿Qué cosas, el alcoholismo, qué cosas tienen que ver con cuidarnos para, el día que uno decide tener un hijo, poder estar en condiciones? En realidad, todos los factores que uno pueda evitar, desde ya el tabaquismo es un factor sumamente importante. Hay centros en Europa de fertilidad que directamente no aceptan a pacientes que fumen, porque les bajan las tasas de fertilidad y eso obviamente va en contra del marketing del centro. Entonces, es una cosa que influye muchísimo, tanto en el hombre como en la mujer, el cigarrillo. La obesidad es otro factor muy importante. Nosotros en el hospital tenemos muchas pacientes, muchas de ellas que tienen trastornos de obesidad y trabajamos con el equipo de nutricionistas, básicamente porque tenemos que bajar lo que es el índice de masa corporal a un valor adecuado para que la paciente pueda tener mejores chances, porque hay una relación directa entre la obesidad y la infertilidad, porque modifica en gran medida toda la parte endocrina. Obviamente que el tipo de trabajo, las situaciones de estrés, todo eso va a modificar, en muchos casos va a generar alteraciones del ciclo en la mujer, va a producir anovulaciones, ciclos en los cuales no ovula, por lo tanto no va a tener posibilidad de lograr un embarazo. ¿Y en los hombres? Y en los hombres, básicamente, yo te diría que es una cuestión muy relacionada con la parte laboral, la exposición al calor, a tóxicos. Básicamente el calor es un tema muy importante. O sea, ¿y los hombres solamente? El tema del calor. Básicamente, sí, te explico por qué. O sea, el testículo normalmente, que es donde están las gonadas masculinas, está a una temperatura que tiene que estar 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Por eso están afuera. Lamentablemente muchas veces por situaciones, en el caso de que gente esté con una actitud muy sedentaria, mucho tiempo sentada, gente que maneja taxis, camiones y demás, gente que trabaja en cocinas, por ejemplo, que tenés grandes hornos o mucho calor, todo eso modifica la temperatura y hace obviamente en forma perjudicial sobre el testículo y básicamente sobre el semen. Y por ejemplo, el tema de los celulares, que a veces dicen, no lo uses en el pantalón porque no se sabe. No hay nada científicamente comprobado, o sea, se ha hablado mucho, uno ve todo lo que sale, hoy tenemos por internet mucha información, pero en realidad no hay nada comprobado, ni hay literatura científica que diga que... Pero por las dudas tengámoslo en otro lado. Sí, yo creo que es un problema, doctor, el celular si es un yo estuviera problema, ¿no? preocupada, Pero... Claro. Es cierto, sí es cierto que durante el mes las mujeres tenemos un momento de mayor fertilidad por lógica, por la ovulación y demás. En el año, ¿hay algún mes que también esté estudiado, que estadísticamente haya algún mes que azarosamente la mujer sea más fértil? No, lo que pasa, lo que sí hay relación es con los periodos estivales, con las vacaciones, que generalmente uno mejora su performance sexual. Claro. Está más relajado. Obviamente, tiene más tiempo, más disponibilidad, hay más relación en la pareja y esto hace que todo mejore. Pero si uno viviera de vacaciones, creo que tendríamos el mismo porcentaje de éxito a lo largo de todo el año. Y esas posiciones que insisten muchos especialistas para después de tener relaciones sexuales, como para conservar todos los fluidos mezcladitos y que aguanten, son fantasías, mentiras. Pará, hay muchas que te dicen, te tenés que poner patas para arriba. Sí. También, pero después como para que la cosa aprenda, chicos. ¿Es mentira? En realidad es poco, no tiene demasiado asidero, o sea, básicamente si anatómicamente no hay ninguna alteración, la relación sexual normal tiene que ser suficiente como para que un solo espermatozoide llegue a fecundar un óvulo. Pero doctor, le han contado esto. No, desde ya, Sí. y en general uno obviamente plantea de acuerdo a cada caso si el paciente nos refiere a algún tipo de alteración en su sexualidad o en la relación o que tiene alguna dificultad, uno lo trata de aconsejarlo y darle una solución adecuada para cada cosa, pero en realidad
no es que uno tiene que tener una posición adecuada para tener una relación sexual para lograr un embarazo, de ninguna manera. ¿Cómo nos damos cuenta las mujeres en qué etapa somos más fértiles en el mes? Bueno, no es una cosa fácil. Si bien el método de evaluación natural, que es mediante el moco cervical, en general la mujer nota que a mitad del ciclo el flujo tiene un moco, es un moco filante, que se estira, y esto habla, la filancia tiene que ver con la presencia de estrógeno. Cuanto más estrógenos hay, más está y estamos más cerca de la Y ovulación. estamos menos chinchudas, básicamente, también. Bueno, no voy a hacer ninguna observación al respecto. Doctor, un placer enorme haberlo tenido en el programa. No, gracias a ustedes por Muchísimas la invitación. gracias y ojalá haya servido allí en casa como para nada. Simplemente saber qué cosas sí, qué cosas son mito, qué cosas no lo son tanto y a lo mejor ayudamos. Y paciencia y a relajar también, ¿verdad? Gracias, Doc. Un gusto. Gracias. Nos vamos con música, Martincho. Dale, visita. acuérdense que tenemos a Mauricio Dayú para la charla con Osvaldo, pero dale, dame música. Nueva visita de... Yo no digo más la chica material, es la señora material porque está grande. Madonna, ¿no? 13 y 15 de diciembre en Estadio River Plate, 22 en el Kempes, ahí en los pagos de nuestro querido Vázquez, en Córdoba. Llega Madonna, presenta nuevo disco. En Turquía mostró un pecho, así que están todos expectantes. Ay, te lo muestro yo, ¿cuál es la gracia? No, bueno, pero una cosa es la señora Tanto material, escándalo. y otra cosa es ustedes. Bueno, Madonna en la Argentina, ya falta poco, 80.000 entradas dicen que ya tiene vendidas. Me hiciste reír. Y bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it. Make yo and then